Capítulo 1. El despertar del fuego interno. Hay un instante, en algún punto de la vida, donde el silencio se vuelve insoportable. Donde el eco de todo lo que no hiciste grita más fuerte que cualquier ruido externo. Es un momento que no avisa, que llega sin permiso, pero que cambia todo. Te detienes. Respiras. Y sientes que algo dentro de ti arde, algo que llevabas años ignorando, dormido, enterrado bajo rutinas, miedos y excusas. Ese fuego interior que alguna vez tuviste, esa chispa con la que naciste, vuelve a prenderse. Y entiendes, sin palabras, que no puedes seguir igual. Porque hay un punto en el camino donde la comodidad se convierte en cárcel. Donde la estabilidad, esa palabra que la sociedad venera, deja de ser refugio y se transforma en prisión invisible. Lo notas cuando cada día se siente igual, cuando el reloj marca horas pero no propósito, cuando sonríes sin sentir, cuando sabes que podría ser más, pero no haces nada para serlo. Es ahí donde comienza el verdadero despertar. No en los grandes triunfos, sino en la incomodidad de verte estancado. Las personas esperan que el cambio llegue envuelto en inspiración, en claridad, en oportunidades perfectas. Pero la verdad es que el cambio casi siempre llega disfrazado de crisis. Llega cuando pierdes algo que dabas por hecho. Llega cuando la vida te empuja al borde del abismo y no tienes más opción que saltar o pudrirte donde estás. Ese es el instante en que los débiles se quiebran y los valientes despiertan. Mira atrás. Ninguna transformación verdadera nació del confort. Edison no inventó la bombilla porque estuviera cómodo, lo hizo porque el mundo estaba oscuro. Lincoln no liberó una nación porque todo estuviera en calma, sino porque la injusticia lo desvelaba. Carnegie no construyó su imperio por ambición ciega, sino por la necesidad ardiente de trascender la pobreza que lo marcó. Disney no creó sueños por diversión, sino porque su vida real era una lucha constante contra la falta de recursos, la incredulidad y el fracaso. Cada uno de ellos tuvo una noche en que todo parecía perdido. Pero fue precisamente en esa noche donde el fuego se encendió más fuerte. Ese fuego, esa fuerza invisible que te empuja a levantarte cuando todos se detienen, es lo que diferencia a los que viven de los que simplemente existen. Y si estás aquí, escuchando esto, es porque una parte de ti ya sabe que no puede conformarse. Que has jugado demasiado pequeño. Que has esperado demasiado. Que ha llegado la hora de obligarte a mejorar. Sí, obligarte. Porque esperar motivación es la trampa más elegante de la mediocridad. La motivación es una visita, la disciplina es un matrimonio. La motivación llega cuando todo brilla, la disciplina aparece cuando todo duele. Si esperas sentirte listo, nunca harás nada. Los grandes no esperan el momento perfecto, lo construyen. No esperan el coraje, lo forjan. No esperan la inspiración, la provocan. El progreso comienza cuando dejas de negociar contigo mismo. Cuando decides que tus excusas ya no son más interesantes que tus sueños. Cuando entiendes que el dolor de la disciplina pesa gramos, pero el dolor del arrepentimiento pesa toneladas. Cada día que postergas lo que sabes que debes hacer, estás eligiendo seguir igual. Y no hay castigo más cruel que ese, vivir sabiendo que pudiste ser más. El fuego interior no se enciende con frases bonitas ni con promesas vacías. Se enciende con verdad. Y la verdad duele. Duele mirar tus hábitos y ver que son los mismos que te mantienen atrapado. Duele mirar tus talentos desperdiciados, tu tiempo malgastado, tu energía regalada a cosas sin sentido. Pero ese dolor es sagrado. Es el recordatorio de que aún estás vivo. De que aún puedes cambiar. De que aún no es tarde para reescribir tu historia. El primer paso para transformarte es aceptar que nadie vendrá a salvarte. No habrá un mentor mágico, ni una señal divina, ni una circunstancia perfecta. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Está en esa incomodidad que sientes, en ese cansancio de ser siempre el mismo, en ese impulso que no muere aunque intentes callarlo. Esa es tu alma pidiéndote más. Y lo que sigue es simple, aunque no fácil, empezar. Empezar sin garantías. Empezar sin motivación. Empezar aunque no creas en ti del todo. Porque la acción es la madre de la confianza. No esperes a creer para actuar, actúa, y entonces creerás. Cada paso, por pequeño que parezca, es una declaración de guerra contra tu antiguo yo.
Cada decisión consciente, cada hora de esfuerzo, cada día que cumples con lo que dijiste que harías, es una forma de reescribir tu identidad. No estás luchando contra el mundo, estás luchando contra la versión de ti que se conforma, que posterga, que duda. La mente te dirá 1000 razones para detenerte. Te susurrará que ya es suficiente, que no vale la pena, que tal vez no naciste para esto. Pero recuerda, la mente no busca tu grandeza, busca tu seguridad. Y no puedes crecer en un lugar seguro. El crecimiento vive en la incomodidad, se alimenta de incertidumbre, se fortalece con el sacrificio. Cada vez que eliges el camino difícil, el universo te observa. Cada vez que haces lo correcto en lugar de lo fácil, el universo te recompensa. No siempre de inmediato, pero siempre con justicia. Porque la vida no te da lo que pides, te da lo que mereces. Y mereces solo lo que estás dispuesto a construir. Así que deja de buscar fórmulas milagrosas. No hay secretos. No hay atajos. Solo hay trabajo, constancia y fe. Trabajo para moverte aunque no veas resultados. Constancia para seguir aunque nadie te aplauda. Y fe para creer que cada gota de sudor está construyendo algo más grande de lo que imaginas. No tienes que cambiarlo todo hoy. Solo tienes que comenzar. La perfección paraliza, la acción libera. El camino se aclara cuando lo caminas, no antes. Y un día, mirarás atrás y entenderás que cada paso, cada noche sin dormir, cada día que casi te rendiste, te estaba preparando para este momento. Recuerda, la transformación no es un acto único, es una elección diaria. Cada mañana, la vida te pregunta en silencio, ¿vas a ser quien fuiste o vas a ser quien estás destinado a ser? Y cada acción, cada decisión, cada pensamiento, es tu respuesta. Así que levántate. Mírate al espejo. No veas al que fuiste, ve al que estás construyendo. No esperes que sea fácil, espera que valga la pena. Porque lo valdrá. Este es el comienzo. El fuego ya está encendido. Ahora te toca a ti mantenerlo vivo. Capítulo 2. La mente indomable. Hay algo más poderoso que el cuerpo, más resistente que los músculos, más determinante que las circunstancias, y es la mente. La mente es el origen de todo triunfo y de toda derrota, el escenario donde se libran las batallas más silenciosas y decisivas de la existencia humana. No importa cuán grande sea tu talento ni cuán vastos sean tus recursos, si tu mente no es fuerte, tarde o temprano caerás. Pero si logras dominarla, si aprendes a gobernar tus pensamientos y emociones, no habrá nada en este mundo que pueda detenerte. La mente indomable no nace, se forja, y se forja en la lucha contra uno mismo. Desde el principio de los tiempos, los grandes conquistadores, los inventores, los artistas, los filósofos, entendieron esta verdad invisible. Alejandro Magno no conquistó medio mundo porque sus ejércitos fueran invencibles, sino porque su mente lo era. Edison no soportó miles de fracasos porque fuera insensible al dolor, sino porque su mente había aprendido a ver cada error como una pista, no como un obstáculo. Lincoln soportó la crítica, la soledad y la guerra civil porque su mente había aprendido a resistir más que su cuerpo. Y cada uno de ellos, sin excepción, entendió que la fortaleza mental no se construye en la comodidad, sino en la adversidad. La mente humana es una herramienta magnífica, pero también peligrosa. Puede crear imperios o destruirlos, puede sanar o enfermar, puede elevarte o hundirte. Todo depende de quién la dirija. Si tú no gobiernas tu mente, ella te gobernará a ti, y te convertirá en esclavo de tus miedos, tus dudas y tus emociones más bajas. Por eso, el primer paso hacia la libertad no es cambiar el mundo, sino cambiar la manera en que lo percibes. No puedes controlar lo que ocurre, pero puedes controlar cómo lo interpretas, y esa interpretación determina todo lo demás. La mayoría de las personas no son prisioneras de su entorno, son prisioneras de sus pensamientos. Creen que la realidad es lo que ven, cuando en realidad es lo que piensan sobre lo que ven. Dos personas pueden vivir la misma experiencia y salir con conclusiones opuestas, una destruida, otra fortalecida. La diferencia no está en el evento, sino en la mente que lo procesa. Si alimentas tu mente con quejas, con miedo, con autojustificación, tu mundo será un reflejo de eso. Pero si la alimentas con disciplina, propósito y gratitud, verás oportunidades donde otros solo ven problemas.
La mente indomable se construye con intención. No es algo que ocurre por accidente. Tienes que entrenarla cada día, igual que un guerrero entrena su cuerpo antes de la batalla. La batalla no comienza cuando aparece el enemigo, comienza mucho antes, en la preparación. Y la mente es igual. Cada pensamiento débil que toleras es una rendición anticipada. Cada pensamiento fuerte que eliges es una victoria invisible que prepara tu terreno. Tu mente es como un campo fértil, lo que siembres crecerá. Si siembras pensamientos de inferioridad, crecerán límites. Si siembras pensamientos de fuerza, crecerá determinación. La mayoría de la gente ni siquiera observa lo que piensa, deja que su mente divague sin control, que el miedo conduzca, que el pasado dicte, que la duda se siente al volante. Pero el que quiere dominar su destino debe aprender a observar sus pensamientos como un vigilante silencioso. Cada vez que una idea negativa aparece, no la alimentes. No luches contra ella, simplemente no la aceptes. Porque lo que aceptas, se queda, y lo que ignoras, muere de hambre. La mente indomable también comprende el poder del enfoque. Vivimos en una era donde todo compite por nuestra atención, donde las distracciones son el arma más sutil de la mediocridad. El mundo moderno te bombardea con ruido para que olvides tu propósito. Pero el enfoque es la espada del sabio. Cada minuto que pasas distraído es un ladrón que roba tu grandeza. Si no diriges tu atención, alguien más lo hará por ti. Y no hay nada más trágico que una vida vivida al servicio de las distracciones de otros. Para dominar la mente debes aprender a dominar tus emociones. No se trata de suprimirlas, sino de entenderlas. La emoción es energía, y toda energía puede ser canalizada. La ira, el miedo, la frustración, pueden destruirte o impulsarte según el uso que les des. Edison convirtió su frustración en innovación. Mandela transformó su ira en justicia. Beethoven convirtió su dolor en arte eterno. La diferencia está en la mente que decide qué hacer con lo que siente. Una mente débil reacciona, una mente fuerte responde. La mente indomable no busca seguridad, busca expansión. La seguridad es el sueño del ego, pero el alma vino a crecer, y todo crecimiento implica riesgo. La mente fuerte sabe que el miedo no desaparecerá, pero decide avanzar de todos modos. El coraje no es ausencia de miedo, es la decisión de que el miedo no te gobierne. Cada vez que actúas a pesar del miedo, la mente aprende una lección, que tú eres el amo y no el sirviente. El silencio es otro de los secretos de la mente indomable. Vivimos rodeados de ruido, de opiniones, de voces ajenas que intentan decirte quién eres y qué deberías hacer. Pero la verdadera fortaleza mental se cultiva en el silencio. En los momentos en que te sientas contigo mismo, sin distracciones, sin máscaras, sin expectativas. Ahí es donde escuchas la voz que no grita, la voz interior, la única que sabe la verdad. Esa voz se vuelve más clara cuanto más la escuchas. Y cuando aprendes a confiar en ella, dejas de necesitar aprobación externa. La mente también se nutre de las palabras que eliges. Cada palabra que pronuncias es una orden que das al universo y a tu subconsciente. Si repites que no puedes, la mente obedece. Si repites que es difícil, la mente lo confirma. Pero si dices voy a hacerlo, la mente empieza a buscar los caminos. El lenguaje no solo describe la realidad, la crea. Por eso los grandes líderes cuidan sus palabras como un alquimista cuida su fuego. Lo que repites se convierte en destino. Hay que entender también que la mente es un reflejo de tus hábitos. No puedes tener una mente fuerte si tus acciones son débiles. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, refuerzas tu identidad de ganador. Cada vez que fallas a tu palabra, tu mente se debilita. No se trata de grandes gestos, se trata de consistencia. De hacer lo que dijiste que harías, especialmente cuando nadie te ve. Porque la mente observa, y lo que observa, lo replica. El dolor es el gimnasio de la mente. No puedes fortalecerla sin pasar por incomodidad. La mente indomable nace cuando aprendes a permanecer en el dolor sin huir. Cuando usas la adversidad como entrenamiento. Cada dificultad que superas deja una huella invisible en tu carácter, una resistencia nueva. Los débiles buscan escapar del dolor, los fuertes lo transforman. Cada golpe que no te destruye, te entrena.
Pero la mente indomable no se limita a resistir, también imagina. Tiene la capacidad de visualizar lo que aún no existe y tratarlo como real hasta que lo sea. La mente crea antes que las manos. Cada avance humano fue primero una idea imposible en la cabeza de alguien. Si puedes verlo en tu mente con suficiente claridad, puedes construirlo en la realidad. No hay límites para una mente convencida. Capítulo 3. La claridad y el camino. Hay un momento en la vida en el que uno se da cuenta de que ha estado caminando, pero no avanzando, que los días se suceden con la misma monotonía de un reloj que marca el tiempo sin alma, que las metas que alguna vez parecían importantes se diluyen en un océano de distracciones, y que el cuerpo sigue moviéndose pero el espíritu ya no sabe hacia dónde va. Es entonces cuando surge la pregunta más esencial de todas: ¿a dónde estoy yendo realmente? No hay poder más grande que el de la claridad, porque el mundo puede estar lleno de caminos, pero sin dirección cada paso es solo movimiento sin sentido. La claridad es el sol que disipa la niebla de la confusión. Sin ella, la mente se convierte en un campo de batalla, una mezcla de deseos ajenos, opiniones prestadas y miedos heredados. La mayoría de las personas no viven su vida, viven la vida que otros les impusieron. Persiguen lo que se supone que deben perseguir, se comparan con lo que se supone que deben ser, y un día, cuando el ruido se apaga, descubren que han subido montañas que no querían escalar. La claridad no es solo saber lo que quieres, es también tener el coraje de soltar lo que no quieres, de abandonar las expectativas, de cuestionar la voz colectiva que dicta lo que deberías hacer. En una época donde todos hablan, la claridad pertenece a los que saben escuchar. Escuchar su intuición, su verdad, su propósito. Vivimos en un mundo que glorifica la velocidad pero desprecia la dirección. Todos corren, pero pocos saben hacia dónde. Nos enseñan a ser productivos, no conscientes. Nos entrenan para hacer más, no para entender por qué lo hacemos. Y esa es la raíz del vacío que consume a tantos, la ausencia de sentido. No es la falta de éxito lo que destruye, es la falta de significado. La claridad no se encuentra afuera, se descubre adentro. No aparece en un manual, ni en un libro de fórmulas, ni en las palabras de un gurú. Surge en el silencio, en la pausa, en el espacio donde por fin te atreves a mirarte sin máscaras. La mente moderna teme al silencio porque en el silencio se encuentra con lo que realmente es. Pero solo quien se atreve a enfrentarse a sí mismo puede encontrar claridad. No puedes ver el reflejo del agua si su superficie está agitada. La calma es el espejo de la verdad. Los grandes visionarios de la historia entendieron este principio. Leonardo da Vinci no solo observaba, contemplaba. Su claridad no venía de la prisa, sino de la profundidad de su atención. Henry Ford no inventó el automóvil por accidente, su mente había concebido una visión tan nítida que el mundo tuvo que adaptarse a ella. Walt Disney caminaba por terrenos vacíos, pero en su mente ya veía castillos, risas y sueños. Esa es la diferencia entre el hombre común y el hombre con claridad: uno ve lo que es, el otro ve lo que puede ser. Tener claridad es tener un mapa cuando todos los demás caminan a ciegas. Pero ese mapa no te dice que el viaje será fácil. Te dice que vale la pena. La claridad no elimina los obstáculos, los ilumina. Te permite ver que cada dificultad forma parte del terreno, que cada caída es una curva del camino, no el final. La mayoría abandona no por falta de fuerza, sino por falta de dirección. No se cansan del esfuerzo, se cansan de no saber por qué lo hacen. La claridad también requiere sacrificio. No puedes tener una vida enfocada si no aprendes a decir no. Decir no a lo que te distrae, a lo que te roba energía, a lo que no alimenta tu propósito. Cada no que pronuncias con convicción es un sí más fuerte hacia lo que realmente importa. Pero eso exige valor, porque el mundo te juzgará por alejarte del rebaño. Te llamarán extraño, egoísta, distante. Y sin embargo, los que logran cambiar el mundo siempre fueron los que se atrevieron a pensar por sí mismos. La claridad te obliga a mirar de frente tu verdad. Te enfrenta con preguntas incómodas: ¿qué quiero de verdad? ¿Qué me hace sentir vivo? ¿Qué estoy evitando? ¿A quién trato de complacer? Y la mente intentará evadirlas con 1000 excusas, porque responderlas requiere honestidad brutal. La claridad no siempre es dulce,
A veces es un golpe, una ruptura, un despertar doloroso. Pero ese dolor es el precio de la libertad. Es mejor una verdad que hiere que una mentira que adormece. Una vida sin claridad es una vida en piloto automático. Te levantas, trabajas, consumes, duermes, y repites, sin preguntarte jamás si eso es lo que realmente quieres. El sistema está diseñado para mantenerte distraído, para que confundas movimiento con progreso. Pero en el fondo, sabes que hay algo más. Sabes que hay una parte de ti que no se conforma con sobrevivir, que anhela crear, servir, construir algo que trascienda. Esa parte solo despierta cuando hay claridad. La claridad no es un lujo, es una necesidad. Sin ella, la disciplina se vuelve tortura, el esfuerzo se vuelve vacío y el éxito se vuelve irrelevante. ¿De qué sirve llegar a la cima si escalaste la montaña equivocada? La claridad te da la brújula moral y emocional que necesitas para resistir las tormentas. Cuando sabes por qué haces lo que haces, ningún obstáculo puede detenerte. Pero si no lo sabes, cualquier excusa bastará para rendirte. Para obtener claridad debes atreverte a detenerte. Y eso es lo que más teme el hombre moderno, detenerse. Porque detenerse es encontrarse con la verdad que ha estado evitando. Pero solo quien se detiene puede redirigir su camino. El que nunca para, sigue corriendo en círculos. La claridad exige introspección. No hay otra forma. Y esa introspección no es un acto de egoísmo, es un acto de responsabilidad. Porque no puedes servir al mundo desde la confusión. Hay un poder inmenso en un ser humano que sabe lo que quiere. Su energía se ordena, su mente se alinea, su voz adquiere peso, su presencia cambia el ambiente. No necesita convencer, porque su convicción se siente. La claridad tiene magnetismo, porque el universo coopera con los que saben lo que buscan. Lo que tú buscas también te está buscando, pero no puede encontrarte si ni tú sabes hacia dónde vas. La claridad también transforma la relación con el tiempo. Cuando no sabes hacia dónde vas, cada minuto perdido duele, porque no hay sentido que lo redima. Pero cuando tienes claridad, cada hora se vuelve una inversión, cada acción se convierte en un paso hacia algo más grande. La vida deja de ser una secuencia aleatoria y se convierte en una construcción consciente. El presente deja de ser un refugio temporal y se vuelve un puente hacia tu propósito. Y la claridad no es algo que se alcanza una vez y ya, se renueva constantemente. La vida cambia, tú cambias, tus prioridades cambian. La claridad es un estado dinámico. Debes revisarla, cultivarla, protegerla. Porque el ruido del mundo intentará robártela una y otra vez. Cada distracción, cada opinión, cada miedo, intentará nublar tu visión. Por eso debes cuidar tu mente como un templo, y tu propósito como un fuego sagrado. La claridad también te enseña humildad. Porque cuanto más sabes lo que quieres, más entiendes lo que no sabes. Y esa conciencia de tus límites te mantiene aprendiendo, explorando, creciendo. Los arrogantes creen que lo saben todo, los sabios saben que siempre están afinando su visión. La claridad no es arrogancia, es lucidez. Y la lucidez no se impone, se contagia. Capítulo 4. La visión y el destino. Hay algo sagrado en el momento en que un ser humano se atreve a imaginar lo que no existe, en ese instante en que su mente deja de aceptar lo que es y comienza a construir lo que podría ser. Ese acto, silencioso pero trascendental, ha movido al mundo desde el principio de los tiempos. Todo lo que hoy consideramos posible fue alguna vez un sueño, un pensamiento solitario en la mente de alguien que se negó a conformarse. Cada puente, cada ciudad, cada invento, cada avance humano nació de una visión. Pero no una visión cualquiera, sino de esa clase de visión que no busca aprobación, que no teme al ridículo, que desafía la lógica y reescribe las leyes del destino. La visión es el lenguaje del alma. Es la forma en que la vida te muestra lo que podrías llegar a ser si tuvieras el valor de escucharte. La visión es la brújula invisible que señala hacia el propósito, el fuego que enciende el motor del destino. No todos la oyen, porque no todos están dispuestos a callar el ruido del mundo lo suficiente para escucharla. Y sin embargo, está ahí, esperando a ser reconocida, esperando a ser obedecida. Quien tiene una visión y se compromete con ella, se convierte en fuerza imparable. Quien vive sin visión,
se convierte en sombra de lo que podría haber sido. Los grandes de la historia lo sabían. Edison veía luz donde otros veían oscuridad. Carnegie veía acero donde otros veían ruina. Lincoln veía unión donde todos veían guerra. Disney veía un imperio de sueños en pantanos vacíos. Steve Jobs veía comunicación entre mentes humanas cuando el resto veía aparatos de oficina. Y no lo lograron porque fueran genios en un sentido místico, sino porque su visión era tan clara que el universo tuvo que alinearse con ella. La visión tiene ese poder, transforma la duda en dirección, el miedo en combustible, la imposibilidad en proceso. Tener visión no es fantasear con lo ideal, es comprometerte con lo inevitable. Es ver el futuro antes de que exista y decidir construirlo, pase lo que pase. Es mantener una imagen tan fuerte en tu mente que la realidad no tenga más opción que rendirse ante ella. Las personas sin visión sobreviven, las que tienen visión crean. Y crear no es privilegio de unos pocos elegidos, es el derecho natural de todo ser humano que se atreve a pensar más allá del presente. Pero la visión sin acción es un espejismo, y la acción sin visión es un laberinto. El equilibrio entre ambas es lo que forja el destino. Cuando sabes lo que quieres y actúas con convicción, la vida se vuelve una extensión de tu voluntad. El tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Porque cuando tienes una visión, cada fracaso se transforma en instrucción, cada error en aprendizaje, cada caída en impulso. Nada se desperdicia cuando sabes hacia dónde vas. La visión verdadera no nace del ego, nace del alma. El ego sueña con reconocimiento, el alma sueña con propósito. El ego busca brillar, el alma busca iluminar. Y esa diferencia es fundamental, porque la visión del ego se apaga con la frustración, pero la visión del alma resiste el tiempo. Es la visión la que te mantiene en pie cuando nadie cree en ti, la que te da fuerza cuando no quedan fuerzas, la que te recuerda quién eres cuando el mundo intenta confundirte. Para tener visión necesitas coraje, porque ver más allá es peligroso. Es ver el potencial donde otros ven límite. Es ver belleza donde otros ven caos. Es mirar dentro de ti y reconocer que estás llamado a más, aunque no sepas cómo llegar allí. Esa visión duele, porque te muestra lo que podrías ser si dejaras de sabotearte. Te confronta con tu mediocridad, con tus excusas, con todo lo que has postergado. Pero también te libera, porque al fin entiendes que el futuro no está escrito, está esperando tu decisión. La visión también exige fe. Fe no en los demás, sino en ti. Fe en el proceso, en los tiempos, en el trabajo silencioso que no da frutos inmediatos. Fe en que lo invisible está trabajando a tu favor incluso cuando no lo ves. Los grandes visionarios siempre fueron grandes creyentes, no de una religión, sino de una convicción. Creían en algo que los demás no podían tocar. Cuando el mundo se reía de ellos, su fe los mantenía firmes. Y esa fe no se enseña, se construye con acción. Porque la acción refuerza la creencia, y la creencia impulsa la acción. Es un ciclo sagrado que transforma las ideas en destino. Pero hay una verdad que pocos se atreven a aceptar, no todos merecen ver el futuro. No porque el universo sea injusto, sino porque pocos están dispuestos a pagar el precio. Tener visión significa renunciar a la distracción, soportar la soledad, enfrentarte al juicio de quienes no entienden lo que estás construyendo. Significa trabajar en silencio mientras el mundo duerme, significa creer cuando todo parece perdido, significa seguir adelante sin garantía de éxito. Por eso los visionarios son escasos, porque ver lo que nadie ve también implica cargar con un peso que nadie más comprende. El precio de la visión es la incomprensión. Los que ven más lejos siempre son los primeros en ser criticados. La historia está llena de genios ridiculizados en vida y venerados en muerte. Pero lo que importa no es el reconocimiento, sino la obra. La visión no necesita aplausos, necesita compromiso. Y ese compromiso no depende del ánimo, depende de la identidad. Cuando la visión se convierte en parte de quien eres, ya no puedes abandonarla. Te despiertas con ella, respiras con ella, luchas con ella. Una visión clara reordena tu mente. Te enseña a distinguir lo importante de lo trivial, lo urgente de lo esencial. Te hace más selectivo con tu tiempo, con tus palabras, con tus compañías.
Ya no buscas distracciones porque estás enfocado en construir algo más grande. La visión te vuelve disciplinado, no por obligación, sino por consecuencia. Cuando sabes lo que quieres, el sacrificio deja de ser doloroso y se convierte en placer. El esfuerzo deja de sentirse pesado cuando tiene dirección. Y entonces ocurre algo extraordinario, la visión comienza a atraer. Las personas correctas aparecen, las oportunidades surgen, los recursos se alinean. No porque haya magia, sino porque tu energía se vuelve coherente. La coherencia tiene poder magnético. Cuando piensas, hablas y actúas en la misma dirección, el universo te responde. La gente sin visión dispersa su energía, la gente con visión la concentra. Y la energía concentrada es poder en estado puro. Sin embargo, hay una trampa que destruye más visiones que los fracasos, la duda. La duda es el enemigo silencioso de la visión. Se disfraza de prudencia, de realismo, de lógica, pero su intención es una sola, paralizarte. La duda te hace cuestionar lo que ya sabes, te convence de esperar un poco más, te seduce con la falsa seguridad de lo conocido. Y mientras esperas, el tiempo pasa. La duda es la voz de la mediocridad intentando arrastrarte de nuevo a la multitud. Para vencerla no necesitas certezas, necesitas compromiso. Compromiso con tu visión. Compromiso absoluto. No condicional, no negociable, no dependiente del clima emocional. El compromiso que dice, pase lo que pase, seguiré. El compromiso que convierte las excusas en irrelevantes. El compromiso que transforma la visión en destino. Porque el destino no es suerte, es consecuencia. Y cada día que te comprometes con tu visión, estás moldeando el futuro que otros llamarán milagro. Capítulo 5. El propósito y la llama interior. Hay algo dentro de cada ser humano que no muere, aunque todo a su alrededor se derrumbe. Es una chispa invisible, una energía que ni la derrota más amarga ni la oscuridad más prolongada pueden extinguir. Esa chispa es el propósito. No es un concepto, no es una idea bonita, no es una meta en una lista de objetivos, es una fuerza que da sentido al sufrimiento, que transforma el esfuerzo en significado y convierte la existencia en destino. Es lo que te mantiene en pie cuando el cuerpo pide rendirse, lo que te levanta cuando el mundo te ha dejado de lado, lo que te hace mirar hacia el horizonte cuando ya no ves luz. El propósito es la razón profunda por la que existes, la melodía silenciosa que tu alma vino a tocar en esta vida. No todos la escuchan, porque el ruido del mundo es ensordecedor. Pero siempre está ahí, esperando a que te detengas, a que cierres los ojos y escuches. Cuando la escuchas, no hay vuelta atrás. Porque el propósito no te deja dormir, no te permite conformarte, no te deja esconderte detrás de excusas. Te llama, te empuja, te exige. Es como una voz ancestral que te dice, naciste para más que esto. El propósito no siempre se revela de manera gloriosa. A veces aparece en medio del caos, cuando la vida te quita todo lo que creías necesario y te deja solo con lo esencial. A veces surge del dolor, de la pérdida, de la soledad. Porque cuando ya no tienes nada, descubres lo que realmente importa. El propósito se revela cuando todo lo demás se desmorona. Ahí, en el silencio después de la tormenta, aparece la verdad. Muchos pasan la vida persiguiendo metas ajenas, viviendo bajo la sombra de las expectativas de otros, tratando de encajar en moldes que no fueron hechos para ellos. Persiguen dinero, poder, fama, reconocimiento, pensando que en eso encontrarán plenitud, y cuando lo consiguen, sienten el vacío más grande de todos. Porque el propósito no se compra, no se fabrica, no se impone, se descubre. Y se descubre cuando dejas de buscar afuera y comienzas a mirar adentro. El propósito no es lo que haces, es lo que te mueve a hacerlo. No tiene que ver con el título, con el lugar o con el rol que desempeñas, sino con la energía que pones en cada acción. Hay personas que encuentran propósito en una sala de operaciones salvando vidas, y otras que lo encuentran barriendo calles con amor y orgullo. Lo importante no es la forma, sino la intención. Lo que da sentido a la vida no es la grandeza del escenario, sino la pureza del motivo. Henry Ford no construyó automóviles solo para ganar dinero, su propósito era cambiar la manera en que la humanidad se movía. Edison no experimentó miles de veces porque le gustara fracasar, su propósito era iluminar al mundo.
Martin Luther King no hablaba por ambición política, su propósito era liberar almas del yugo de la injusticia. Todos ellos fueron movidos por una llama interior que no necesitaba aprobación, porque el propósito verdadero no busca aplausos, busca expresión. El propósito tiene una particularidad: cuanto más lo sigues, más se expande. Es como una llama que crece con el oxígeno del compromiso. Al principio, tal vez solo sientas un impulso leve, una intuición, una curiosidad. Pero si la alimentas con acción y fe, se convierte en fuego. Y cuando esa llama se enciende, ya nada vuelve a ser igual. Tu energía cambia, tu mirada cambia, tu relación con el tiempo cambia. Ya no vives por inercia, vives con intención. El propósito también es el antídoto del miedo. Porque el miedo no puede dominar a quien tiene una razón para avanzar. Cuando sabes por qué lo haces, el cómo se vuelve secundario. Los obstáculos ya no son muros, son pruebas. El dolor deja de ser castigo y se convierte en entrenamiento. Cada caída, cada rechazo, cada fracaso, se vuelve parte del camino. Porque el propósito te da una dirección tan fuerte que nada puede apartarte de ella. Pero el propósito no se revela en la comodidad. Se revela cuando estás dispuesto a hacer las preguntas que duelen. ¿Qué me hace sentir vivo? ¿Qué me hace perder la noción del tiempo? ¿Qué estaría dispuesto a hacer incluso si no me pagaran por ello? ¿Qué dejaría como legado si hoy fuera mi último día? Las respuestas a esas preguntas no vienen de la mente racional, vienen del alma. Y cuando las escuchas, todo cambia. El propósito te da claridad, pero también te exige sacrificio. No puedes perseguirlo a medias. No puedes tener un pie en el miedo y otro en la fe. El propósito requiere entrega total. Porque te transformará. Te despojará de lo superficial, te enfrentará con tus sombras, te obligará a crecer. El propósito no te hace la vida más fácil, te hace más fuerte. Y esa fortaleza no es física ni emocional, es espiritual. Es una convicción que arde en lo más profundo y que no depende de las circunstancias. El propósito también te enseña humildad. Te recuerda que no estás aquí solo para ti, sino para servir, para aportar algo al mundo. Tu propósito no es solo tuyo, pertenece a todos los que serán tocados por él. Cada talento que tienes, cada experiencia que viviste, cada herida que sanaste, está al servicio de algo más grande. Cuando entiendes esto, tu vida se eleva. Dejas de actuar desde el ego y empiezas a actuar desde el alma. El propósito no necesita grandeza visible, necesita autenticidad. A veces el mayor impacto lo tienen los actos más simples, una palabra dicha en el momento justo, una sonrisa en medio del dolor, un gesto de bondad en un mundo indiferente. El propósito se manifiesta en la forma en que haces las cosas, no en la magnitud de lo que haces. Cuando pones el corazón en lo cotidiano, transformas lo ordinario en sagrado. Pero hay un enemigo del propósito, y es la confusión. Vivimos en una era donde todos quieren propósito, pero pocos están dispuestos a hacer el trabajo interno necesario para encontrarlo. Buscan significado en frases motivacionales, en recetas rápidas, en fórmulas externas, sin entender que el propósito no se da, se revela en el silencio, en la introspección, en la conexión contigo mismo. Nadie puede decirte cuál es tu propósito, solo tú puedes descubrirlo. Y una vez que lo descubres, tienes la responsabilidad de honrarlo. El propósito no es una idea para inspirarte unos días, es un compromiso con tu alma. Es un pacto con lo que te trasciende. No lo traiciones por miedo, por comodidad o por dinero. Porque el propósito traicionado se convierte en angustia. Cuando no vives en coherencia con lo que sabes que viniste a hacer, algo dentro de ti se apaga. Pero cuando lo sigues, aunque cueste, la vida misma conspira a tu favor. El propósito te da dirección en medio del caos. Cuando todo se desmorona, cuando el mundo parece arder, el propósito es el faro que te guía. Es la voz que te recuerda que todo tiene sentido, incluso lo que duele. Porque el propósito no se mide en resultados inmediatos, se mide en impacto. Y el impacto, muchas veces, no se ve, pero se siente. El propósito también es movimiento. No basta con saberlo, hay que vivirlo. Muchas personas descubren su propósito, pero se paralizan por miedo a no hacerlo perfecto. Esperan el momento ideal, el plan ideal, la seguridad absoluta.
Y mientras esperan, la vida pasa. El propósito no necesita perfección, necesita acción. La perfección paraliza, la acción transforma. Capítulo 6. La disciplina como camino del poder. La disciplina no es una cadena que te aprisiona, es una llave que te libera. Es el puente invisible entre lo que deseas y lo que logras. Todos quieren poder, todos quieren éxito, todos quieren transformación, pero pocos están dispuestos a pagar el precio silencioso que exige la disciplina. Porque la disciplina no es glamorosa, no tiene aplausos, no da gratificación inmediata. La disciplina es el arte de hacer lo correcto cuando nadie mira, de mantener el rumbo cuando nadie te acompaña, de seguir avanzando cuando la emoción se ha ido y solo queda el compromiso. El mundo moderno ha confundido libertad con indulgencia. Creemos que ser libres es hacer lo que queremos, cuando queremos, sin restricciones. Pero esa no es libertad, es esclavitud disfrazada. Es la esclavitud al impulso, a la comodidad, al deseo momentáneo. La verdadera libertad es poder dominarse a sí mismo. Es tener control sobre tus acciones, tus emociones, tus hábitos. Es ser dueño de tu mente en lugar de ser su víctima. La disciplina es la base de esa libertad. Porque quien no tiene disciplina está a merced de su debilidad. Mira la historia y verás que todos los grandes logros humanos tienen una raíz común: disciplina. Edison no encontró la luz por casualidad, sino porque tuvo la disciplina de intentar más de 1000 veces. Ford no revolucionó la industria porque tuvo suerte, sino porque tuvo la disciplina de mantener su visión a pesar de la bancarrota y la burla. Mandela no resistió décadas de encierro porque era de piedra, sino porque su mente estaba entrenada en la disciplina del propósito. La disciplina no es talento, es entrenamiento del alma. La disciplina es la diferencia entre desear y merecer. Desear es fácil, todos lo hacen. Merecer requiere esfuerzo, constancia, sacrificio. La disciplina es el lenguaje de los dioses, el que separa a los soñadores de los constructores. Puedes tener la mejor visión del mundo, el propósito más noble, el corazón más ardiente, pero si no tienes disciplina, todo se quedará en teoría. Porque la disciplina es la que convierte la inspiración en realidad. La disciplina es un compromiso con el futuro. Es la decisión diaria de priorizar lo que más importa sobre lo que más apetece. Es renunciar a la satisfacción momentánea por el crecimiento a largo plazo. Y eso duele, porque el cerebro humano busca placer y evita dolor. Pero el dolor que evita el débil es el mismo que fortalece al fuerte. El que huye de la incomodidad se condena a la mediocridad. El que la abraza, la transforma en poder. La disciplina no se trata de ser perfecto, se trata de ser constante. No se trata de no fallar nunca, sino de levantarte siempre. Es el acto silencioso de seguir cuando ya no tienes ganas, de hacerlo aunque el cuerpo proteste, aunque la mente dude. La emoción te lleva a comenzar, pero solo la disciplina te permite terminar. Por eso, los que dependen de la motivación siempre fracasan. Porque la motivación es volátil, la disciplina es estable. La motivación depende del estado emocional, la disciplina depende de la decisión. Muchos confunden disciplina con rigidez, pero son opuestos. La rigidez te rompe, la disciplina te moldea. La rigidez es miedo, la disciplina es amor por lo que puedes llegar a ser. Es el respeto más profundo que puedes tener por tu potencial. Es mirarte a ti mismo y decirte, no me voy a traicionar. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, fortaleces tu carácter. Cada vez que rompes una, lo debilitas. La disciplina es la práctica diaria de honrar tu palabra, incluso cuando nadie más lo hace. El verdadero poder no viene de controlar a otros, sino de controlarte a ti mismo. El que puede dominar sus pensamientos, sus impulsos, su deseo de comodidad, su reacción ante el fracaso, tiene poder absoluto. Porque nada externo puede doblegar a quien se gobierna desde dentro. La disciplina convierte al ser humano en un guerrero interior. No uno que lucha contra los demás, sino uno que lucha contra su propia debilidad. Y esa lucha no tiene final. La disciplina no se alcanza, se practica. Es un hábito eterno, un proceso constante de afinamiento. Cada día el mundo te ofrece 1000 oportunidades para desviarte, 1000 tentaciones para rendirte, 1000 excusas para no cumplir. La mente indisciplinada siempre encuentra razones.
Estoy cansado, no es el momento, no pasa nada por una vez. Pero el alma disciplinada responde con una sola frase: sí pasa. Porque cada vez que cedes, refuerzas el patrón de rendirte. Cada vez que cumples, refuerzas el patrón de avanzar. El tiempo respeta al disciplinado. El universo responde al compromiso. Cuando haces lo que dijiste que harías, el mundo se reordena a tu favor. Porque la disciplina genera confianza, y la confianza genera resultados. El talento sin disciplina es una semilla sin agua. Pero la disciplina convierte cualquier talento en árbol. Es el fuego invisible que mantiene viva la voluntad cuando todos los demás se apagan. La disciplina también tiene una belleza que pocos entienden. Es una forma de amor propio. No el amor superficial que se repite en frases de autoayuda, sino el amor profundo que se demuestra con hechos. Cuidar tu cuerpo, tu mente, tu tiempo, tus hábitos, no es una obligación, es un acto de respeto hacia la vida que se te ha dado. Es entender que mereces más que el placer momentáneo, que mereces la satisfacción eterna de cumplir con tu potencial. La disciplina no te aleja del placer, te enseña a saborearlo en el momento correcto. Porque el placer sin propósito te vacía, pero el placer ganado con esfuerzo te llena. Comer después del entrenamiento sabe diferente. Descansar después del trabajo duro se siente distinto. Cada recompensa tiene otro sabor cuando sabes que la has merecido. La disciplina te da estructura, y la estructura te da libertad. Las personas piensan que la disciplina es limitante, pero es todo lo contrario. Cuando tienes estructura, puedes crear, puedes improvisar, puedes fluir sin miedo al caos. La disciplina te da cimientos firmes sobre los cuales puedes construir cualquier sueño. Sin ella, todo se desmorona con el primer viento. La disciplina también te protege del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no viene de lo que haces, sino de lo que no hiciste. Las personas no se lamentan por haber trabajado demasiado por algo que amaban, se lamentan por haber abandonado cuando aún podían intentarlo. La disciplina elimina esa posibilidad, porque mientras sigues avanzando, no hay arrepentimiento, solo evolución. Pero la disciplina requiere paciencia. Los resultados no llegan de inmediato. Y ahí es donde la mayoría se rinde. Queremos cosechar sin sembrar, queremos éxito sin proceso, queremos victoria sin sacrificio. Pero la vida no funciona así. La disciplina es el puente entre la siembra y la cosecha. Si lo cruzas, tarde o temprano verás frutos. Si no, vivirás atrapado en el ciclo eterno de empezar y abandonar. La disciplina también te enseña a ser amigo del tiempo. Porque entiende que el progreso real no es lineal, que hay días de avance y días de retroceso, días de claridad y días de niebla. Pero el disciplinado no se detiene. No necesita ver resultados cada día, confía en el proceso. Sabe que la constancia vence al talento, que la paciencia vence a la duda. Capítulo 7. La acción como fuerza del destino. Nada cambia hasta que actúas. Puedes tener la mente más brillante, la visión más clara, el propósito más puro y la fe más profunda, pero si no das el paso, si no te mueves, si no atraviesas el umbral entre la intención y la realidad, nada sucede. El universo no premia las ideas, premia el movimiento. Las ideas viven y mueren en la cabeza de millones de personas, pero solo unas pocas llegan a convertirse en historia, y esas pocas pertenecen a los que tuvieron el valor de actuar. La acción es el fuego sagrado que transforma lo invisible en visible, lo imaginado en tangible, lo soñado en vivido. Sin acción, todo lo demás es humo. El mundo no recuerda a los que pensaron hacerlo, recuerda a los que lo hicieron. No importa cuántas veces hayas dicho algún día, el único día que existe es hoy. No importa cuánto planees, cuánto estudies o cuánto te prepares, si no das el paso, la oportunidad pasa, el tiempo se desvanece y la vida sigue sin ti. La acción no es un evento, es un hábito, una forma de pensar, una manera de existir. Los que actúan no esperan condiciones ideales, las crean. No esperan sentir confianza, la fabrican en el camino. No esperan tener certezas, caminan con fe ciega hacia lo desconocido, sabiendo que el movimiento trae claridad. La acción es el puente entre el mundo mental y el mundo físico. Es lo que convierte los sueños en resultados, las palabras en hechos, la energía en materia.
El pensamiento es potencial, la acción es creación. Y, sin embargo, vivimos en una era donde la gente confunde movimiento con acción. Pasan horas planificando, investigando, debatiendo, visualizando, pero no ejecutan. Están atrapados en la preparación eterna, en la ilusión del progreso sin riesgo. Es el síndrome del casi lo hago, casi empiezo, casi intento. Pero casi no construye nada. Casi es el lenguaje de los que temen fracasar, de los que prefieren la comodidad del intento al dolor del resultado. El miedo a actuar es el veneno más poderoso que existe. Se disfraza de prudencia, de lógica, de realismo, pero su raíz es siempre la misma: miedo a fallar, miedo a ser juzgado, miedo a no ser suficiente. Pero lo irónico es que el verdadero fracaso no está en fallar, sino en no intentarlo. La inacción mata más sueños que el error. Porque cuando fallas, aprendes, creces, evolucionas, te acercas. Pero cuando no actúas, te marchitas. La acción te da vida. La inacción te drena. Y la diferencia entre ambos caminos se decide en un solo instante, el momento en que eliges moverte, aunque tengas miedo. El miedo no se vence pensando, se vence actuando. Puedes analizar tus temores una y otra vez, puedes intentar entenderlos, puedes repetir afirmaciones positivas, pero el miedo solo se disuelve con movimiento. Porque la acción es la antítesis del miedo. El miedo vive en la mente, pero la acción vive en el cuerpo. Cuando te mueves, el cuerpo toma el control y la mente pierde poder. Por eso, los grandes líderes, los grandes creadores, los grandes atletas, no son los que nunca sienten miedo, sino los que actúan a pesar de él. Cada acción, por pequeña que sea, tiene poder. Porque la acción tiene un efecto acumulativo. Ningún gran logro nació de un solo acto heroico, nació de miles de pasos silenciosos, de decisiones repetidas día tras día, de esfuerzo constante. La acción no siempre es espectacular, pero siempre es decisiva. La constancia de las pequeñas acciones vale más que la intensidad de los impulsos esporádicos. No necesitas hacer mucho de una vez, solo necesitas hacer algo todos los días. La acción sostenida convierte lo imposible en inevitable. La historia está escrita por los que actuaron. Cuando Thomas Edison experimentó miles de veces sin éxito, no estaba fracasando, estaba avanzando. Cada intento lo acercaba más a la luz que cambiaría el mundo. Cuando los hermanos Wright levantaron su primer avión en medio del viento y la incredulidad, no sabían si volarían, pero actuaron. Cuando Abraham Lincoln tomó decisiones en los momentos más oscuros de su nación, no sabía si sobreviviría políticamente, pero actuó. Y cuando Walt Disney imaginó un reino de sueños donde solo había tierra vacía, no tenía garantía alguna, pero dio el paso. Todos ellos comprendieron una verdad universal: el movimiento precede al milagro. La acción es más poderosa que el talento. El mundo está lleno de genios inactivos, mentes brillantes que nunca ejecutaron, corazones apasionados que nunca se atrevieron. El talento sin acción es como un motor sin combustible. Pero la acción sin talento, sostenida en el tiempo, crea maestría. Porque la acción constante educa, pule, transforma. Lo que hoy haces con torpeza, mañana lo harás con elegancia. La acción es el mejor maestro, el único que no miente. Muchos esperan el momento perfecto para actuar, sin entender que el momento perfecto nunca llega. Esperan tener más dinero, más tiempo, más experiencia, más seguridad. Pero esa espera es un espejismo. La perfección no precede a la acción crea la perfección. Cada paso que das, incluso el más torpe, te acerca más a la claridad. Cada decisión que tomas te enseña algo. No necesitas ver todo el camino, solo necesitas ver el siguiente paso. La acción genera dirección. La acción también es compromiso. Es el lenguaje del alma que dice: estoy listo. Porque no puedes engañar al universo con palabras. Puedes decir que quieres cambiar, que quieres éxito, que quieres paz, pero hasta que no actúas, no demuestras nada. El universo no responde a tus deseos, responde a tus decisiones. Cada vez que eliges moverte, aunque el miedo te ahogue, estás enviando un mensaje al mundo: creo en mí. Y el mundo responde. Siempre responde. La acción te da identidad. No eres lo que piensas ni lo que sientes, eres lo que haces.
Las acciones definen el carácter. Un solo acto de valentía vale más que 1000 pensamientos sobre el coraje. Un solo día de trabajo vale más que un año de intención. Porque las acciones son la manifestación física de tu mente. Son el reflejo de tus creencias, la prueba de tu compromiso, la evidencia de tu propósito. La acción también genera confianza. La confianza no se construye esperando sentirte seguro, se construye actuando mientras dudas. Cada vez que haces lo que temías, cada vez que cumples con lo que dijiste, refuerzas tu creencia interna en tu poder. No hay afirmación más poderosa que la evidencia de tus propios actos. La confianza no nace del pensamiento positivo, nace del historial de haber cumplido contigo mismo. Pero actuar no siempre será cómodo. La acción exige esfuerzo, exige salir del control, exige enfrentarte a la posibilidad del error. Y ahí es donde la mayoría se detiene. Porque han sido educados para temer el fracaso, como si el fracaso fuera una mancha permanente, cuando en realidad es el precio de la evolución. Los niños aprenden a caminar cayendo. Los músicos aprenden tocando notas equivocadas. Los líderes aprenden fallando en público. La acción te expone, sí, pero también te expande. El éxito pertenece a los que se exponen. A los que se atreven a ser vistos intentando, tropezando, corrigiendo, volviendo a empezar. Los demás se quedan mirando, criticando, opinando, esperando el momento adecuado que nunca llega. El actor que sube al escenario sin estar listo aprende más en una noche que quien pasa años preparándose sin actuar. Porque la experiencia solo se gana en el terreno, no en la teoría. Capítulo 8. La gratitud como poder oculto. Hay una fuerza silenciosa que pocos entienden, una energía que no se mide, que no se compra, que no se enseña, pero que transforma todo lo que toca. Esa fuerza se llama gratitud. No la gratitud superficial que se pronuncia con educación o costumbre, sino la gratitud profunda, la que se siente en los huesos, la que no depende de lo que tienes, sino de lo que reconoces, la que no nace de la abundancia, sino de la conciencia. La gratitud es el arte de ver la riqueza en lo invisible, de descubrir milagros donde otros solo ven rutina. Es la alquimia del alma, convierte la carencia en plenitud, el dolor en sabiduría, la pérdida en propósito. Vivimos en una era que ha confundido el valor con la posesión. Nos han enseñado a medir nuestra vida por lo que falta, no por lo que tenemos. Nos despertamos y lo primero que pensamos es en lo que aún no logramos, en lo que otros tienen, en lo que todavía falta para sentirnos completos. Esa mentalidad es el origen del vacío moderno. Porque no importa cuánto consigas, si tu mente está entrenada para enfocarse en la ausencia, siempre serás pobre. La gratitud, en cambio, reprograma la percepción. No cambia lo que tienes, cambia lo que ves. Y cuando cambia tu visión, cambia toda tu realidad. La gratitud no es un sentimiento, es una forma de conciencia. No es algo que se practica solo cuando las cosas van bien, es algo que se elige precisamente cuando no van bien. Ser agradecido cuando todo es perfecto no tiene mérito. El verdadero poder de la gratitud se revela cuando puedes agradecer en medio del caos, cuando eres capaz de mirar el dolor y ver el aprendizaje, cuando puedes observar una pérdida y entender que algo más profundo se está gestando. Esa es la gratitud que transforma, la que eleva, la que te hace invencible. Los grandes espíritus de la historia lo sabían. Nelson Mandela salió de la prisión agradecido por lo que el encierro le enseñó sobre la libertad interior. Viktor Frankl sobrevivió a los campos de concentración agradecido por la capacidad del ser humano de encontrar sentido incluso en el sufrimiento. Ellen Keller, privada de la vista y el oído, vivió agradecida por el milagro de poder comunicar su alma. La gratitud fue su escudo y su espada, la energía que los sostuvo cuando la lógica dictaba rendirse. Porque la gratitud no niega el dolor, lo abraza y lo transforma. La mente humana tiende a fijarse en lo que falta, pero la gratitud la redirige hacia lo que existe. Y en ese cambio, el alma se expande. Porque lo que reconoces, se multiplica. Cuando agradeces por la salud, la fortaleces. Cuando agradeces por el amor, lo atraes. Cuando agradeces por las oportunidades, las amplificas. La gratitud no es magia, es vibración. Es una frecuencia mental que sintoniza con la abundancia.
No porque cambie el mundo fuera de ti, sino porque cambia el mundo dentro de ti. La gratitud también te enseña humildad. Te recuerda que nada te pertenece por completo, que todo lo que tienes, desde el aire que respiras hasta las personas que te rodean, es un regalo. Te enseña a soltar la ilusión del control, a aceptar la vida con reverencia. Porque cuando entiendes que nada es garantizado, cada cosa se vuelve milagrosa. El agua que bebes, el amanecer que ves, el cuerpo que te sostiene, el latido que no pides pero que ocurre una y otra vez, todo es un milagro. Y vivir con esa conciencia cambia tu manera de existir. Pero la gratitud también exige madurez. Agradecer por lo bueno es fácil, agradecer por lo difícil es maestría. Porque detrás de cada golpe, de cada decepción, de cada pérdida, hay un mensaje oculto. Las cosas no te pasan, te forman. La vida no te castiga, te educa. Y cada experiencia, incluso la más amarga, contiene una semilla de transformación. La gratitud es la llave que la activa. Cuando dices gracias, incluso por lo que duele, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en maestro. La gratitud también es la base de la resiliencia. No puedes rendirte cuando entiendes que incluso en el fracaso hay algo que agradecer. Porque agradecer te mantiene conectado con el sentido. Cuando pierdes la gratitud, pierdes perspectiva, y sin perspectiva todo parece injusto, todo parece vacío. Pero cuando practicas la gratitud, incluso en la oscuridad puedes ver una chispa de luz. Esa chispa es suficiente para seguir adelante. La gratitud te libera del ego. El ego vive en la comparación, en la queja, en la exigencia. La gratitud vive en la aceptación, en la serenidad, en la abundancia. No puedes estar agradecido y resentido al mismo tiempo. No puedes estar agradecido y envidioso. No puedes estar agradecido y en guerra. La gratitud es incompatible con el conflicto. Por eso los corazones agradecidos son corazones en paz. No porque su vida sea perfecta, sino porque han aprendido a ver la perfección dentro de la imperfección. Practicar la gratitud no significa ignorar lo que está mal, sino reconocer que incluso dentro de lo que está mal hay algo por lo cual agradecer. A veces la vida te cierra una puerta para empujarte hacia otra. A veces la traición te enseña discernimiento. A veces el fracaso te revela la humildad que necesitabas. A veces la soledad te conecta con tu verdadera compañía. Cuando miras con gratitud, todo se reordena. La gratitud también transforma tus relaciones. Cuando dejas de mirar lo que falta en los demás y comienzas a ver lo que aportan, el amor crece. Cuando agradeces por la presencia de alguien, esa persona se siente vista, valorada, amada. La gratitud crea conexión, porque la esencia del alma humana no es ser admirada, es ser apreciada. Todos necesitamos sentir que nuestra existencia tiene impacto, que somos parte de algo mayor. Y la gratitud es el lenguaje que lo comunica sin palabras. Ser agradecido no te hace ingenuo, te hace sabio. Porque el que agradece no se conforma, se expande. La gratitud no te hace pasivo, te hace poderoso. Te enseña a ver recursos donde otros ven límites, a encontrar oportunidades en el caos, a mantener la fe cuando otros se desesperan. La gratitud no te paraliza, te impulsa. Porque el corazón agradecido vive en sintonía con el flujo de la vida, y quien fluye con la vida no necesita empujarla. Pero hay un tipo de gratitud aún más profunda, la gratitud hacia uno mismo. Agradecerte por lo que has resistido, por las veces que seguiste cuando nadie creía en ti, por las heridas que sanaste en silencio, por los días que te levantaste sin fuerza pero aún así caminaste. Agradecerte por no haberte rendido. A veces olvidamos reconocer el valor de sobrevivir. No necesitas haber logrado todo lo que soñaste para sentir gratitud. Basta con reconocer que, a pesar de todo, sigues aquí. Y eso, por sí solo, ya es una victoria. La gratitud también te reconcilia con el tiempo. Te enseña a mirar el pasado sin rencor, el presente sin ansiedad y el futuro sin miedo. Cuando agradeces por tu historia, dejas de verla como carga y comienzas a verla como cimiento. Cuando agradeces por el ahora, te liberas del peso de lo que falta. Y cuando agradeces por lo que viene, abres espacio para recibirlo. La gratitud convierte el tiempo en aliado. Los hombres que cambian el mundo no son los que tienen todo, sino los que ven todo como oportunidad.
La gratitud convierte la escasez en abundancia, la espera en preparación, el error en lección. Cada vez que agradeces, estás declarando que confías. Confías en la vida, en el proceso, en ti mismo. Y esa confianza es el suelo donde germina la grandeza. Capítulo 9. La adaptabilidad, el arte de renacer en medio del cambio. Todo cambia. Esa es la ley más inquebrantable del universo. Todo lo que nace se transforma, todo lo que empieza termina, todo lo que parece sólido tarde o temprano se disuelve. Las montañas que hoy parecen eternas un día fueron mares, los imperios que dominaron el mundo hoy son polvo, las ciudades más grandes nacieron de la nada y volverán algún día a ella. Nada escapa al cambio. Resistirse al cambio es resistirse a la vida misma. Adaptarse no es una opción, es una obligación sagrada si deseas crecer, si deseas sobrevivir, si deseas trascender. Pero el ser humano, en su deseo de seguridad, se aferra. Se aferra a lo conocido, a lo predecible, a lo que le da la ilusión de control. Nos enseñaron a temer al cambio, a pensar que la estabilidad es sinónimo de felicidad, que mantener las cosas como están es garantía de paz. Y sin embargo, nada genera más sufrimiento que intentar detener lo inevitable. El dolor humano no proviene del cambio, sino de la resistencia a él. Porque cuando luchas contra el flujo de la vida, te rompes. Cuando fluyes con él, te transformas. La adaptabilidad no es debilidad, es inteligencia espiritual. Es la capacidad de aceptar la realidad tal como es, sin perder tu centro. Es aprender a bailar con el caos, a moverte con el ritmo cambiante de la existencia sin dejar de ser tú. Los ríos más poderosos no destruyen las rocas, las rodean. Los árboles que sobreviven a las tormentas no son los más rígidos, sino los que saben inclinarse sin quebrarse. El ser humano adaptable no se opone al cambio, lo abraza, lo interpreta, lo usa como herramienta. Cada vez que la vida te empuja fuera de tu zona de confort, te está preparando para una versión más grande de ti. Pero la mayoría lo interpreta como castigo. Decimos, ¿por qué me pasa esto?, en lugar de preguntar, ¿para qué? Cada crisis contiene una lección, cada pérdida una oportunidad de renacimiento. El cambio no llega para destruirte, llega para depurarte. Quita de tu vida lo que ya no sirve, aunque tú aún no lo entiendas. Y si aprendes a confiar en ese proceso, descubrirás que no hay crisis que no traiga un regalo escondido. La adaptabilidad es la virtud de los sabios. Los rígidos se quiebran, los flexibles evolucionan. Mira la historia, las especies que sobrevivieron no fueron las más fuertes, sino las que mejor se adaptaron. Los grandes líderes, los inventores, los creadores, todos ellos fueron maestros de la adaptación. Cuando el mundo cambió, no se quejaron, se reinventaron. Thomas Edison perdió su laboratorio en un incendio, y mientras los demás lloraban, él dijo, ahora podemos empezar de nuevo, sin los errores. Esa es la mentalidad de quien entiende el poder de la adaptación. La adaptabilidad no significa resignación. No es rendirse ante el destino, es colaborar con él. No es decir esto es lo que hay, es decir voy a usar esto como combustible. Es convertir la adversidad en estrategia, el obstáculo en impulso, el cambio en catalizador. Porque el cambio no destruye al que está despierto, lo refina. En tiempos de cambio, la mente débil busca culpables, la mente fuerte busca caminos. El que se queja, se estanca, el que se adapta, avanza. Porque mientras tú lloras por lo que fue, la vida ya está construyendo lo que será. Y si no te mueves con ella, te quedarás atrás, atrapado en un pasado que ya no existe. Adaptarte es tener la humildad de soltar lo que ya no funciona, incluso cuando te duele. Porque el apego es una forma de miedo, y el miedo es lo único que te impide evolucionar. El cambio no siempre llega con una advertencia. A veces se presenta como una pérdida inesperada, una ruptura, un fracaso, una traición, una pandemia, una crisis. Llega sin pedir permiso, derriba lo que construiste y te deja frente a ti mismo, desnudo de certezas. Y en ese vacío, en ese silencio después del colapso, aparece la oportunidad más grande, la de reinventarte. La adaptabilidad empieza ahí, cuando dejas de preguntar por qué y empiezas a crear un nuevo cómo. Nada en la naturaleza teme transformarse. El gusano no pelea contra el capullo, se entrega a él.
La semilla no se resiste a romperse para convertirse en árbol. La ola no lucha por permanecer quieta, su poder está en su movimiento. Solo el ser humano, con su mente condicionada, teme el proceso natural del cambio. Pero cuando aprendes a observar la vida con ojos de crecimiento, descubres que el cambio siempre trabaja a tu favor, aunque no lo entiendas al principio. La adaptabilidad también te enseña desapego. Aprender a soltar no es perder, es abrir espacio para lo nuevo. No puedes recibir lo que sigue si tus manos están aferradas a lo que ya fue. Soltar no es olvidar, es agradecer y avanzar. Y ese acto de soltar, aunque duela, es una de las expresiones más puras de fortaleza. Porque el que se atreve a soltar demuestra que confía en la vida más que en el control. Ser adaptable no significa carecer de propósito. Significa mantener el propósito firme mientras cambias la forma. Los métodos pueden variar, las estrategias pueden fallar, las circunstancias pueden mutar, pero el propósito permanece. Esa es la esencia de la resiliencia, mantener la dirección aunque el camino cambie. Los grandes líderes saben hacerlo. Saben cuándo persistir y cuándo pivotar, cuándo luchar y cuándo fluir. La sabiduría está en discernir la diferencia. El cambio te prueba. Te obliga a reinventar tus creencias, tus hábitos, tus rutinas. Te arranca de la comodidad y te arroja al fuego del crecimiento. Pero solo en ese fuego se forja el carácter. La adaptabilidad no se aprende leyendo, se aprende viviendo. No se desarrolla en la calma, sino en la tormenta. Cada vez que sobrevives a una crisis, tu capacidad de adaptación se fortalece. Cada vez que te reinventas, tu espíritu se vuelve más indestructible. Y hay un punto donde entiendes que el cambio ya no te asusta, te inspira. Porque sabes que cada cambio trae una oportunidad. Entiendes que lo desconocido ya no es amenaza, sino territorio virgen donde puedes crear. Y ese estado, esa mentalidad, te convierte en alguien invencible. Porque el mundo puede derrumbarse 1000 veces, y tú volverás a levantarte 1001. La adaptabilidad también te enseña paciencia. El cambio no se domina, se atraviesa. No puedes forzar el crecimiento, solo puedes permitirlo. El árbol no acelera su fruto, confía en el tiempo. La oruga no rompe el capullo antes de tiempo, espera su momento. Aprender a fluir con el proceso, sin ansiedad ni desesperación, es una de las virtudes más poderosas que existen. Porque cuando dejas de luchar contra el tiempo, entras en sincronía con él. El cambio también desnuda tu identidad. Te obliga a preguntarte, ¿quién soy cuando todo lo que me definía ya no está? ¿Quién soy sin mi trabajo, sin mis relaciones, sin mis etiquetas? Y es ahí, en esa pregunta incómoda, donde nace la verdad. Porque cuando ya no puedes definirte por lo externo, te encuentras contigo mismo. El cambio destruye el personaje para revelar al alma. La adaptabilidad requiere coraje, porque implica soltar el control. Y el control es la droga más adictiva del ser humano. Queremos predecir, planificar, asegurar cada resultado. Pero la vida no trabaja con contratos, trabaja con confianza. Aprender a confiar en lo que no puedes controlar es la lección más difícil, pero también la más liberadora. Cuando confías, te relajas. Y cuando te relajas, fluyes. Y cuando fluyes, creas. Capítulo 10. La resiliencia, el poder de resistir sin romperse. Hay una fuerza que no se ve, pero que sostiene al ser humano cuando todo se derrumba. Es invisible, pero real. Es silenciosa, pero más fuerte que cualquier ruido. Es lo que separa a los que se hunden de los que resurgen, a los que se rinden de los que vuelven a intentarlo, a los que se quiebran de los que se curten. Esa fuerza se llama resiliencia. No se aprende en los libros, no se enseña con palabras, se forja en la experiencia, se templa en el fuego del sufrimiento y se revela en el momento en que la vida te arrebata el suelo bajo los pies, aún así, eliges seguir caminando. La resiliencia no es resistencia pasiva, no es aguantar por aguantar. Es el arte de reconstruirte desde las ruinas, de convertir la herida en sabiduría, el golpe en impulso, la pérdida en significado. Es una alquimia interior que toma lo que debía destruirte y lo transforma en la base sobre la que renaces. No es negar el dolor, es atravesarlo con conciencia. No es fingir fortaleza, es descubrirla.
Porque la verdadera fortaleza no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando todo se desmorona. La vida te pondrá de rodillas muchas veces. No porque quiera destruirte, sino porque solo en el suelo se aprende a levantarse de verdad. El dolor no es enemigo, es maestro. Te enseña quién eres cuando ya no queda nada que te defina. Te quita las máscaras, las falsas certezas, las ilusiones cómodas. Y en ese despojo, si eres lo suficientemente valiente para mirar, encontrarás tu poder. La resiliencia nace ahí, en el punto más bajo, donde parece que ya no hay salida. Porque cuando tocas fondo, ya solo puedes empujar hacia arriba. La resiliencia no se construye en la calma, sino en la tormenta. Los mares tranquilos no hacen marineros fuertes. Los días fáciles no forman carácter. Las victorias cómodas no enseñan nada. Son las noches oscuras, las decepciones, las traiciones, las pérdidas, los fracasos los que te moldean. El dolor es el cincel de la grandeza. Y los que entienden esto no huyen del dolor, lo honran. Saben que cada herida trae una lección, y que cada cicatriz cuenta una historia de transformación. Mira la historia humana, toda evolución surgió del caos. Las guerras trajeron inventos, las crisis provocaron descubrimientos, las caídas despertaron conciencias. La humanidad no crece en el confort, crece en la adversidad. Así también el alma. Cada alma fuerte fue antes un alma herida. Cada mente brillante atravesó oscuridad. Cada corazón sabio fue alguna vez roto. La resiliencia es la capacidad de encontrar propósito en el sufrimiento y fuerza en la fragilidad. Resiliencia no significa no sentir dolor. Significa no dejar que el dolor te defina. No se trata de ignorar las lágrimas, sino de no ahogarte en ellas. El resiliente no finge estar bien, acepta que está roto, pero sabe que puede repararse. Y esa fe en la reparación, esa confianza en que dentro de ti existe algo que no puede ser destruido, es lo que te mantiene vivo cuando todo parece perdido. El dolor cambia a la gente. Eso es inevitable. Pero depende de ti si ese cambio te endurece o te fortalece. El primero te convierte en piedra, el segundo, en fuego. El que se endurece se cierra al mundo, deja de sentir, deja de amar. El que se fortalece se abre, aprende, abraza el proceso. Ser resiliente no es construir muros, es cultivar raíces. Las raíces no se ven, pero son las que te sostienen en la tormenta. Cuando la vida te hiere, tienes dos opciones: convertirte en víctima o convertirte en aprendiz. La víctima se queda atrapada en el pasado, repitiendo la historia, justificando su dolor, culpando a los demás. El aprendiz transforma su historia en sabiduría. No pregunta ¿por qué me pasó esto?, sino ¿para qué? Esa simple pregunta cambia todo. Porque el dolor deja de ser un castigo y se convierte en maestro. La resiliencia también implica aceptar que no todo saldrá como planeaste. Que habrá momentos donde tu esfuerzo no dé frutos, donde la vida no sea justa, donde lo que diste no regrese. Pero en lugar de rendirte, eliges seguir. Porque la resiliencia no es esperanza ciega, es compromiso consciente. Es decir, no sé cómo, no sé cuándo, pero voy a salir de esto. Es fe en acción. Esa fe no es religiosa, es espiritual. Es la certeza profunda de que dentro de ti existe algo que no puede ser destruido por ninguna circunstancia. Algo que no depende del éxito, del reconocimiento, del resultado. Algo que pertenece solo a ti. Esa chispa es tu esencia. Y cuando la recuerdas, puedes resistir cualquier tempestad. La resiliencia también te enseña el valor de la paciencia. A veces no puedes reparar tu vida de un día para otro. A veces necesitas tiempo, silencio, distancia. La resiliencia no es velocidad, es constancia. Es avanzar aunque sea 1 milímetro cada día. Es levantarte cada mañana sin saber cómo lo harás, pero hacerlo igual. No necesitas tener toda la fuerza del mundo, solo la suficiente para dar el siguiente paso. Y a veces, eso es heroico. El resiliente sabe que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de transformarlo. Que el propósito más alto del sufrimiento no es destruirte, sino revelarte. Cada vez que superas algo que pensabas que no podrías, te conviertes en alguien nuevo. Y ese alguien es más sabio, más fuerte, más humano.
La resiliencia también te da perspectiva. Te enseña que todo pasa. Que ningún dolor es eterno, que ninguna noche dura para siempre. Que incluso el invierno más largo termina cediendo ante la primavera. El tiempo no borra el dolor, pero lo suaviza. Lo convierte en recuerdo, y el recuerdo, en sabiduría. La resiliencia es la confianza en ese proceso. Los más grandes ejemplos de resiliencia no son los que nunca cayeron, sino los que cayeron y se levantaron una y otra vez. Nelson Mandela encarcelado 27 años sin perder la fe. Beethoven componiendo sin poder oír. Frida Kahlo pintando su dolor en colores. Ellen Keller aprendiendo a comunicarse sin vista ni oído. Todos ellos entendieron algo que el resto olvida, que la vida no se trata de esperar que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. La resiliencia también tiene un componente invisible, la gratitud. Porque agradecer incluso en medio del dolor te da poder. Te recuerda que, aunque hayas perdido mucho, no lo has perdido todo. Que aún estás aquí, respirando, sintiendo, aprendiendo. Y mientras estés vivo, hay posibilidad. Esa conciencia, esa gratitud silenciosa, te devuelve la energía que creías perdida. El resiliente no necesita garantías, necesita propósito. Porque cuando tienes un porqué, puedes soportar cualquier cómo. Viktor Frankl lo dijo desde el infierno de un campo de concentración: el hombre puede soportar cualquier cosa si su vida tiene sentido. Y ese sentido no se encuentra en las circunstancias, se construye en la actitud. La resiliencia también es honestidad. Ser resiliente no significa decir estoy bien cuando no lo estás. Significa tener el valor de decir no estoy bien, pero voy a estarlo. Es reconocer tu humanidad, tus límites, tus emociones, sin dejar que te paralicen. La vulnerabilidad no te hace débil, te hace auténtico. Y la autenticidad es la base de toda fortaleza real. Cada vez que la vida te rompe, te está dando la oportunidad de reconstruirte mejor. No igual, no como antes, sino más consciente, más sabio, más libre. Pero esa reconstrucción requiere coraje. Requiere mirar las ruinas sin miedo y empezar de nuevo desde lo que quedó. Requiere soltar la idea de lo que fue y abrazar la posibilidad de lo que puede ser. Capítulo 11. El aprendizaje, la mente que nunca se detiene. El ser humano nació para aprender. No hay otro propósito más profundo, más esencial, más divino que la expansión del conocimiento y la conciencia. Aprender es el verdadero sentido de vivir. Cada día que pasa sin aprender algo es un día desperdiciado, un día en el que el alma se marchita un poco más. La vida no se mide por los años, se mide por las lecciones. Cada caída, cada error, cada encuentro, cada dolor, cada logro, cada silencio, lleva escondida una enseñanza. Pero la mayoría de las personas camina dormida, atrapada en la rutina, creyendo que ya sabe suficiente. Y cuando crees que ya lo sabes todo, dejas de crecer. La mente que deja de aprender se convierte en prisión. Se endurece, se encierra, se convierte en eco de sí misma. El aprendizaje es movimiento, es expansión, es curiosidad, es humildad. Y esa humildad es la base de toda sabiduría. Porque el sabio no es el que acumula conocimiento, sino el que nunca deja de buscarlo. El sabio no dice ya sé, dice todavía no entiendo del todo. El sabio no presume lo que aprendió, agradece lo que la vida le sigue enseñando. Desde que el primer hombre encendió fuego con sus manos hasta el día en que la humanidad salió al espacio, todo progreso humano nació de una sola pregunta: ¿qué más puedo aprender? Esa pregunta ha sido el motor de toda evolución. Pero no basta con repetirla, hay que vivirla. Aprender no es solo adquirir información, es transformar la manera en que ves el mundo. Porque aprender no es acumular datos, es expandir conciencia. El aprendizaje verdadero no se encuentra solo en las aulas o en los libros, se encuentra en la experiencia, en el error, en la observación, en la reflexión. Se encuentra en la calle, en el silencio, en las derrotas. Cada situación, por más insignificante que parezca, tiene algo que enseñarte si estás dispuesto a mirar. Pero para aprender, primero hay que desaprender. Desaprender lo que crees que sabes, las creencias que heredaste sin cuestionar, las verdades que nunca pusiste a prueba. Porque el aprendizaje comienza donde muere la soberbia.
El problema del mundo moderno no es la falta de información, es el exceso. Vivimos inundados de conocimiento superficial, de teorías sin práctica, de opiniones sin experiencia. Tenemos acceso a más datos que nunca, pero menos sabiduría que antes. Porque la sabiduría no se descarga, se encarna. No se obtiene al leer, sino al vivir lo leído. Y eso requiere presencia, atención, reflexión. No se trata de saber más, se trata de entender más profundo. El aprendizaje también requiere humildad, porque te enfrenta constantemente con tu ignorancia. Y el ego detesta eso. El ego quiere tener razón, quiere parecer experto, quiere mantener la ilusión de control. Pero el verdadero aprendizaje nace cuando admites, no sé. Esa frase, tan simple, tan poderosa, abre la puerta a todo. Porque mientras creas que sabes, no escucharás. Pero cuando reconoces que no sabes, el mundo entero se convierte en maestro. El aprendizaje también es doloroso. Aprender duele porque implica confrontarte con tus errores, con tus límites, con tu ceguera. Aprender es morir un poco cada día para renacer en una versión más consciente de ti. La mente antigua debe morir para que la nueva pueda nacer. Y ese proceso no siempre es cómodo. Pero sin ese dolor, no hay evolución. El crecimiento sin incomodidad es imposible. Cada fracaso, cada decepción, cada pérdida, trae consigo una lección. Pero solo si estás dispuesto a mirarla. La mayoría no aprende porque prefiere culpar en lugar de reflexionar, repetir en lugar de cuestionar, escapar en lugar de entender. La vida, cuando no aprendes, repite la lección. Te envía las mismas circunstancias, los mismos tipos de personas, los mismos desafíos, una y otra vez, hasta que finalmente entiendas. Y cuando entiendes, todo cambia. La mente que aprende se adapta. La mente que se adapta evoluciona. La mente que evoluciona trasciende. Esa es la cadena natural del crecimiento humano. Por eso los grandes genios no eran solo inteligentes, eran aprendices eternos. Leonardo da Vinci no se conformó con pintar, quiso entender la anatomía, la naturaleza, el vuelo de los pájaros, el movimiento del agua. Einstein no se conformó con las leyes existentes, las cuestionó todas. Steve Jobs no se conformó con inventar, quiso aprender de la estética, de la emoción, del alma del diseño. Los grandes no son producto del talento, son producto del aprendizaje continuo. El aprendizaje también requiere valentía. Porque aprender de verdad significa exponerte, significa aceptar que estabas equivocado, significa renunciar a la comodidad de la certeza. La ignorancia es cómoda porque no te desafía. El conocimiento incompleto da seguridad falsa. Pero la sabiduría te confronta, te sacude, te exige. Aprender es mirar el mundo con ojos nuevos incluso cuando duele. Y, sin embargo, no hay placer más grande que el de descubrir. La mente curiosa vive encendida. Cada día es una aventura, cada conversación una oportunidad, cada error una lección. Aprender te mantiene vivo. El aburrimiento no existe en una mente que busca, porque siempre hay algo que explorar, algo que comprender, algo que perfeccionar. La vida es una escuela que nunca cierra. No importa la edad, el éxito, el estatus, siempre hay algo nuevo que aprender. Y cuanto más aprendes, más te das cuenta de lo poco que sabes. Esa es la paradoja de la sabiduría, el conocimiento expande la humildad. El ignorante cree que sabe mucho, el sabio sabe que ignora casi todo. El aprendizaje también te enseña paciencia. Aprender bien requiere tiempo, repetición, error, constancia. La inmediatez mata la profundidad. Vivimos en una sociedad que quiere resultados rápidos, títulos instantáneos, sabiduría sin proceso. Pero el conocimiento sin vivencia es frágil, se desmorona al primer desafío. La sabiduría verdadera se forja con práctica, con tiempo, con experiencia. Aprender también es escuchar. No solo oír, sino escuchar con atención, con presencia, con apertura. Escuchar a otros, pero también escucharte a ti mismo. Porque dentro de ti hay una voz que sabe, una intuición que entiende antes que la mente. Aprender es equilibrar el conocimiento externo con la sabiduría interna. El aprendizaje también es observar. Observar la naturaleza, las personas, las reacciones, los patrones.
La vida siempre te habla, el problema es que no siempre estás dispuesto a escuchar. La observación sin juicio, sin prisa, sin expectativa, te enseña más que cualquier teoría. Porque la vida es el maestro más sabio que existe, pero solo enseña a los que están atentos. Aprender también significa compartir. El conocimiento que no se comparte se estanca. Enseñar es aprender 2 veces. Cada vez que explicas lo que sabes, lo entiendes más. Cada vez que ayudas a otro a crecer, tú también creces. El aprendizaje más profundo ocurre cuando se convierte en servicio. Pero hay algo aún más importante: aprender a aprender. Aprender cómo funciona tu mente, cómo absorbes, cómo retienes, cómo interpretas. Porque no todos aprenden igual. Algunos necesitan leer, otros escribir, otros practicar, otros escuchar. Aprender sobre ti mismo es el aprendizaje más esencial, porque sin autoconocimiento no hay evolución sostenible. Capítulo 12. La cima, el retorno a uno mismo. Llega un momento, después de tanto camino, de tantas batallas, de tantas caídas y ascensos, en el que el alma comprende algo que siempre supo, pero que había olvidado en medio del ruido y de la búsqueda. Comprende que la cima nunca estuvo afuera, que el destino nunca fue un lugar, que la victoria no era alcanzar algo ni alguien, sino regresar al punto de origen con una nueva mirada, con una nueva conciencia. Porque la verdadera cima no está en lo alto de las montañas ni en los aplausos del mundo, está en el silencio del corazón que ha aprendido a entenderse, que ha dejado de huir, que ha regresado a sí mismo. La vida entera es un viaje circular. Nacemos completos, pero lo olvidamos. Buscamos en la fama, en el éxito, en el amor, en la validación, aquello que ya teníamos desde el principio, la plenitud de ser. Y solo después de recorrer el laberinto, de perderlo todo, de tropezar con las sombras y abrazarlas, de caer 1000 veces y renacer otras 1000, comprendemos que no se trataba de llegar, sino de recordar. Pasamos la vida escalando montañas imaginarias, persiguiendo metas que creímos nuestras, cuando en realidad eran deseos prestados. Luchamos por reconocimiento, por poder, por control, creyendo que en la cima encontraríamos paz. Pero cuando llegas, cuando logras lo que creías que era todo, y descubres que aún hay vacío, entiendes que la cima externa es solo una ilusión. No hay paz en el logro si no hay paz en el alma. No hay grandeza en conquistar el mundo si aún eres esclavo de tu mente. El verdadero triunfo es la conquista interior. Es el momento en que dejas de pelear contigo mismo, cuando por fin te miras sin juicio, sin máscaras, sin miedo. Cuando te reconoces como el creador de tu historia, no como su víctima. Cuando entiendes que nada ni nadie tenía el poder de completarte, porque tú siempre fuiste completo. La cima no es un lugar físico, es un estado de conciencia. Es mirar la vida y decir, todo lo que me pasó tenía sentido. Es ver cada herida como un portal, cada error como un maestro, cada pérdida como una liberación. Es el instante en que dejas de maldecir tu pasado y comienzas a agradecerlo. Porque entiendes que si no hubieras vivido lo que viviste, no serías quien eres ahora. Y en ese reconocimiento, la vida deja de ser un enemigo y se convierte en una obra maestra. Llegar a la cima no significa tenerlo todo bajo control, significa confiar incluso cuando no lo tienes. Significa aceptar que el orden perfecto de la vida incluye el caos, que la luz no existiría sin la sombra, que el amor no tendría profundidad sin el dolor. Es la sabiduría que surge cuando ya no necesitas respuestas, porque has aprendido a descansar en las preguntas. Cuando llegas ahí, ya no buscas demostrar nada. Ya no necesitas ganar, competir, impresionar. Ya no quieres correr, solo fluir. Descubres la belleza de lo simple, la grandeza de lo pequeño, la eternidad de lo presente. Aprendes que el poder real no es dominar, sino comprender, que la libertad no es escapar, sino estar, que la felicidad no es conseguir, sino agradecer. La cima no es el fin del viaje, es el comienzo de otro. Porque cuando regresas a ti, cuando te reencuentras con tu esencia, comprendes que el propósito de crecer no era ser más, sino ser tú. Y entonces todo cambia. Las ambiciones se transforman en servicio, la prisa en calma, la exigencia en compasión. Ya no actúas desde el vacío, sino desde la plenitud. Ya no buscas ser alguien, simplemente eres. Y en ese estado, todo lo que haces tiene un sentido diferente. Trabajas,
pero ya no por necesidad de validación, sino por amor al proceso. Creas, pero no para demostrar, sino para expresar. Amas, pero no para llenar un hueco, sino para compartir tu abundancia. Te das cuenta de que el verdadero propósito de la disciplina, del esfuerzo, del dolor, de la lucha, era llevarte a ese punto donde pudieras ver con claridad quién eras realmente. En la cima, entiendes que nada de lo vivido fue en vano. Que cada lágrima tenía una razón. Que cada noche oscura fue preparación. Que cada caída fue impulso. Y sientes una paz tan profunda que no viene de afuera, sino de adentro, de ese reconocimiento silencioso de que lo lograste, no vencer al mundo, sino vencerte a ti. La cima no se alcanza con las manos, se alcanza con el alma. Es un despertar. Es abrir los ojos después de una larga noche y darte cuenta de que la luz siempre estuvo ahí, esperando a que recordaras cómo mirarla. Y entonces miras hacia atrás y ves al que fuiste, el que tenía miedo, el que dudaba, el que se comparaba, el que buscaba desesperadamente respuestas. Y no lo juzgas. Lo abrazas. Porque entiendes que sin él, tú no existirías. Le agradeces por resistir, por luchar, por seguir, incluso cuando no entendía. Le agradeces porque gracias a su dolor, tú ahora sabes amar. En ese instante, la dualidad desaparece. No hay pasado ni futuro, solo presencia. No hay separación entre lo que eres y lo que fuiste, entre tú y el universo. Todo se une. Todo se comprende. La cima es unidad. La cima no se trata de gritar tu victoria, sino de callar en gratitud. No se trata de mirar desde arriba, sino de mirar hacia adentro. No se trata de poseer, sino de pertenecer. Es entender que el camino fue siempre el destino. Que cada paso, incluso los que parecían retrocesos, te estaba llevando justo a donde debías estar. Cuando llegas a ese punto, ya no necesitas correr hacia el futuro. Dejas de obsesionarte con el resultado, porque sabes que ya estás viviendo lo que buscabas. Dejas de perseguir la felicidad, porque descubres que estaba escondida en las cosas simples, en un amanecer, en una sonrisa, en un abrazo, en la quietud de tu respiración. La cima es el regreso a la hora. Es la comprensión de que el presente es eterno, que todo lo que necesitas está aquí, en este instante. Y cuando por fin lo ves, cuando lo sientes de verdad, la vida deja de ser lucha y se convierte en danza. La cima no se alcanza una sola vez. Se alcanza cada vez que eliges la paz sobre el orgullo, la fe sobre el miedo, el amor sobre el ego. Se alcanza cada vez que te recuerdas quién eres, cada vez que eliges la conciencia en lugar del ruido, la compasión en lugar del juicio. La cima no es un punto, es una práctica. Es el arte de vivir despierto.